Muy buenas tardes a todos y todas, buenas noches dependiendo desde dónde nos acompañen. Yo soy Patti Godoy y en nombre de la Fundación Friedrich Ebert, en colaboración con la Fundación Gabo, con Altair Magazine, con CLIP, les doy la más cordial de las bienvenidas a este tercer ciclo de charlas del mejor periodismo está por venir, una serie de diálogos que pretenden ser provocadores, pero sobre todo optimistas alrededor de la idea que tenemos sobre el futuro del periodismo. Este tercer ciclo estará dedicado a periodistas mujeres, así que a lo largo de estas próximas semanas charlaremos con 4 mujeres periodistas a las que admiramos muchísimo. Y creo que no podríamos iniciar de una mejor manera este tercer ciclo que hablando con la periodista María Teresa Ronderos. María Teresa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Patti, y a todos los socios, Altair, a FES, a la Fundación, a todos los que se han juntado para hacer estas charlas agradables sobre periodismo. Y bueno, María Teresa tiene una larga y multipremiada trayectoria periodística, pero digamos que solo diré una cosa. La última de las andanzas de María Teresa es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, un proyecto que tiene apenas un año de haber nacido y que es un proyecto del que ella es creadora y fundadora, y que creo, María Teresa, que es un proyecto que de alguna forma representa muy bien el espíritu de ese periodismo que tú has practicado a lo largo de muchísimos años, ¿no? Ese periodismo colaborativo, ese periodismo que teje redes de complicidad entre periodistas y que de alguna manera, María Teresa, es un periodismo que va a contracorriente del periodismo que muchas y muchos aprendimos cuando empezamos en esto, que era como ese periodismo competitivo, ese periodismo de la exclusiva, del protagonismo, del crédito, ¿no? Y que creo que toca desaprender. Y me gustaría que empezáramos esta charla hablando de eso, de lo que significa para ti la colaboración referida al periodismo. Pues, Patti, sí, la verdad que ha sido así, ¿sabes? Yo creo que yo he tenido una manera de hacer periodismo siempre colaborativa. Incluso estando en medios tradicionales, cuando yo trabajé Editora Semana, por ejemplo, me inventé, o nos inventamos, porque siempre es un producto de varias personas, nunca es de uno solo. Nos inventamos con unos colegas Vote Bien, que era un sitio de internet, que era una colaboración con organizaciones no gubernamentales. Allá nos ayudó y nos acompañó la FES también. Era también varios medios de comunicación, radio, prensa escrita, y recién empezaban los medios a explorar lo que era el internet. Esto fue como en el año 2002 o algo así, y durante 10 años cubrió este sitio votebien.com las elecciones en Colombia de una manera muy distinta, muy original, tratando de seguir el dinero, más investigativa, menos descriptiva. Y eso fue una colaboración, fíjate, y antes de eso yo estuve de pionera casi, pues entre los primeros que trabajamos en el Consorcio Internacional de Periodistas, el ICIJ, que ahora es tan conocido por los Panama Papers y por los Paradise Papers. La primerita investigación que ellos hicieron yo participé, tuve la absoluta suerte, porque fue una suerte, que necesitaran un periodista en Colombia. Yo terminé no, ni siquiera fue así. En realidad la historia nació más como una iniciativa entre Gustavo Gorriti y yo, que estábamos ya encontrando la historia del contrabando de cigarrillos entre Panamá y Colombia. Él en esa época estaba exiliado en Panamá. Y empezamos a hacer una primera investigación que publicamos en nuestros medios. Yo trabajaba para la revista La Nota. Y ahí, como a fines de los 90, en el 99, algo así, y ahí ya empezamos a trabajar. Le propusimos la idea y ahí sí, otro grupo estaba trabajando en otra cosa, que se juntaban las puntas. Ellos habían descubierto un reservorio de documentos emocionante que habían salido en un proceso legal en donde la British American Tobacco tuvo que
poner a acceso al público todos los documentos de la compañía por una batalla legal que perdió. Entonces estos periodistas ingleses y americanos ya habían estado accediendo a esos documentos. Entonces juntar esas dos sabidurías y esos dos conocimientos fue lo que salió la primera investigación de la ICIJ. Y yo creo, ya volviendo más a tu punto, más importante para los que nos están oyendo, es que el periodismo de colaboración ahora con el Internet y con el WhatsApp y con la velocidad con la que se produce información en el mundo y con la capacidad de todos nosotros de participar en la arena pública, que ya no es exclusiva de nadie. El periodismo colaborativo tiene un montonón de ventajas. El primero, que si tú colaboras desde varios países, varias personas, esas piezas periodísticas se terminan viendo. Porque hoy en día lo más difícil para un periodista es que vean lo que publica, porque está en un mar, en un río de información de millones de personas, de voces, de opiniones, de información falsa, que es prácticamente, es dificilísimo hacerse escuchar. Algunos que están en medios muy tradicionales, pero eso incluso cada vez pierde más fuerza. La otra cosa es que te protege. El periodismo de investigación con CLIP, que es este centro que tú mencionaste, que acabamos de, digamos, llevamos un año recién haciendo primeros peritos. Hicimos uno de los trabajos más lindos, de los primeros trabajos, fue una colaboración con el periodismo mexicano para investigar cómo iba el proceso judicial del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, que fue asesinada en el 2017. Esa colaboración hizo posible que esa investigación saliera en México, porque si no hubiera sido demasiado peligroso para los periodistas mexicanos firmar esas historias en su país. Y la cuarta cosa es que el periodismo de colaboración te obliga a ver el mundo más parecido a como es. El mundo es globalizado, la gente accede al mundo desde distintos puntos de vista, se construye lo que llamamos la realidad desde muchas partes, y si uno mira el mundo solo desde su país, lo está viendo con mucha limitación. Al colaborar, estas colaboraciones transnacionales, pero incluso dentro de un mismo país y en distintas regiones, obligan a la gente a decir, mira, yo no lo había visto así. A que alguien te haga una pregunta desde afuera que digas, pero si eso es obvio, y de pronto tú dices, bueno, no es obvio para todo el mundo. Entonces te enriquece el conocimiento. Y claro, el problema es que eso va en contra del modelo de negocio tradicional del periodismo, que es que yo tengo exclusiva, yo voy primero, yo saco primero lo que llamamos en Colombia la chiva o la primicia, y eso es lo que importaba para el periodismo tradicional. Yo creo que eso, los periodistas que todavía están pegados a eso, van a pasar muchos problemas, porque cada vez importa menos, la gente no sabe quién sacó una noticia de primeras. Lo que sí sabe es una noticia que la ve en muchos sitios al mismo tiempo. Porque además CLIP, además de coordinar investigaciones transnacionales, transfronterizas, a mí me gusta mucho un aspecto que es que apuesta por la innovación tecnológica, por encontrar nuevas formas, nuevos caminos, quizá también caminos más atractivos para contar historias, ¿no? Entendido siempre que claro que el periodismo pues no lo podemos hacer solo y que necesitamos también ampliar ese territorio de trabajo periodístico que es multidisciplinar cada vez más, ¿no? Y en ese sentido, María Teresa, me gustaría como que nos hablaras del concepto este que ahora se escucha mucho, ¿no? De la innovación en el periodismo. Mucha gente cree que la innovación pues son los juguetitos, los gadgets, esto, pero creo que la innovación, tal como ahora tú me dirás, es un concepto que traspasa un poco eso, ¿eh? No solo es forma, sino también es de alguna manera fondo y que tiene que ver con mirada, tiene que ver con enfoques. ¿Qué piensas sobre esta idea de innovación? Yo creo que innovación no puede ser simplemente tener la última tecnología o, como tú dices, llenarse de gadgets o tener lo que llaman multimedia, pues porque multimedia ya es casi viejo, ¿no? Yo creo que lo más difícil de innovar es, y eso no, estamos lejos de lograrlo, pero es la búsqueda de clip, que es cómo logramos contar historias que logren que la gente se enganche y sobre todo que logren que personas que piensan de otra manera se les amplíe su punto de vista.
Eso para mí es lo más difícil, porque con las redes sociales, etcétera, todos formamos nuestros globitos de amigos y de gente que piensa igual a nosotros, y nos cuesta mucho trabajo cada vez más a los medios salir a buscar a aquellos que están en contra de lo que pensamos o que piensan distinto. Y la otra cosa que me parece dificilísima es el concepto de que el periodista ya no tiene ese privilegio. El periodista tiene que tener un papel radicalmente distinto como una especie de mediador, de alimentador especializado, si se quiere, porque es el personaje en la sociedad que se dedica a buscar información, ¿no es cierto? Y casi nadie pues se dedica a eso específicamente. Entonces, pero no se puede sentir el que está más arriba de todos. Tiene que crear un diálogo con esa sociedad y aprovechar lo muchísimo que saben sus lectores. En uno de los informes del New York Times internos que se filtró como del 2015, ellos decían, tenemos de los socios más, suscriptores más conocedores del mundo, más expertos del mundo en todos los temas, y nunca les preguntamos nada. Entonces, solamente cuando son fuente en una historia, pero no les permitimos que ellos enriquezcan el contenido de ese diario. Y eso es lo que sueña Clip. Clip sueña en unos años, ojalá, que nosotros tengamos una especie de cofradía de ciudadanos y ciudadanas y personas de todos los colores, tamaños y sabores de todo el continente que se identifiquen con esta necesidad de frenar el abuso de poder, que se identifiquen con la necesidad de que me harté de que unos poquitos se queden con toda la riqueza, me harté del abuso de poder, de la corrupción, del crimen, y vamos a hacer como una alianza y vamos a hacer, y que Clip les sirva de una especie de núcleo de identidad con el cual podemos investigar juntos, denunciar juntos, de pronto pueden ser funcionarios públicos que liberan un documento porque dicen no me aguanto que aquí haya tanta corrupción. Y creo que eso es innovar. Innovar es crear comunidades de conocimiento que producen periodismo. Y después en el cómo, como decías tú, para cerrar así más cortito, Patti, que yo creo que hacía referencia a Migrantes de Otro Mundo, ¿no? Que fue nuestra última gran investigación, aunque ahorita en este momento tenemos una en desarrollo, que es el proyecto Centinela, que es sobre COVID, pero una gran investigación que publicamos hace unos meses y medio, algo así. La parte más linda es que logramos recoger talento de México, de Costa Rica, de Colombia, la gente más talentosa. Y contamos esta historia con animaciones, con videos, pero no porque la tecnología sea muy sofisticada, no es tan sofisticada, pero sí logramos que el cuento no se cuente solamente con textos tradicionales periodísticos, que sí los tiene, pero que también se cuente con imaginación, con unos personajes como unas aves y unos peces que pasan por la mitad del escenario que no tienen nada que ver con el periodismo. O sea que empezamos a también salirnos de nuestra zona de confort y a buscar como terrenos del arte, terrenos de la comunicación que no tienen solamente que ver con el rígido, digamos, modelo periodístico. Yo creo que hay, y esa es una de las maneras como le llegas a públicos nuevos que quizás le llaman la atención, este mapa de las rutas de estos migrantes por todo el mundo, con estos aves y estos pájaros, y eso lo hace engancharse en una historia que de otra manera nunca se hubiera enganchado. María Teresa, estas charlas plantean una afirmación que, aunque es un poco provocadora, en realidad lo que intenta hacer es inspiradora, ¿no? El mejor periodismo está por venir, realmente es como una invitación a mirar el futuro como una promesa y no como una amenaza, ¿no? Para ti, ¿tú cómo ves ese futuro en el periodismo? ¿Cómo más bien te gusta pensar sobre ese futuro posible del periodismo? Bueno, un poco lo que estaba comentando, pero también es muy importante, creo yo, que existe hoy, que ese es la gran lujo, no puedo pensar cómo haya un periodista que esté deprimido hoy. Existe toda la información del mundo a nuestras manos, en este aparatito tenemos toda la información del mundo. Existen maneras de hacer búsquedas sistemáticas, hay gente que ha ido especializándose en cómo encontrarle mayor y mayor y mayor jugo a la información pública. Entonces, hoy en día podemos vigilar mucho mejor el poder, podemos
vigilar y proteger mucho mejor la violación de derechos humanos que lo que podían hacer los periodistas de otras generaciones o incluso hasta hace solo 20 años. Lo mismo que podía hacer yo hace 20 años. Hoy tiene uno acceso, uno puede hacer entrevistas por WhatsApp en el punto donde esté. Miren, en este COVID el periodismo no se paró. Entonces yo creo que el mejor periodismo está por venir porque vamos a poder hacer público y hacer transparente cada vez más a los gobiernos, a los poderosos, a las personas, y si son gente buena y correcta, que está ayudándole a su sociedad a crecer y está haciendo lo mejor, se va a ver, pero también se va a ver si no está haciendo eso. Entonces, a mí me parece que el periodismo, y también el periodismo que cuenta los sueños de la gente, lo mejor de la humanidad, que rota la innovación, porque la innovación también es muy importante, que juega el papel, y siempre lo ha jugado un papel muy importante de circulador de la innovación. Y yo creo que ahora lo tenemos con creces. Entonces, el periodismo, ojo con esto, que se aperece y que se dedique a hacer copy-paste de las declaraciones oficiales y que ahora que le queda todo por internet, solo mira qué es lo que está trending en Twitter y es en la noticia, pues está desperdiciando una oportunidad monumental, pero más triste que eso, la inteligencia artificial lo va a reemplazar. Porque ya hoy la inteligencia artificial está produciendo notas básicas sobre deporte, sobre finanzas, sobre un montón de cosas. ¿Qué es eso? Copy-paste de distintas cosas. Y eso, pues ya lo va a poder hacer un aparato, no van a necesitar un periodista para eso. María Teresa, encuentro, y hay una cosa que me gusta mucho tuya, que es que no escucho como nostalgia por el pasado en tus palabras, digamos, esa idea de que el periodismo del pasado fue lo mejor, antes sí se hacía periodismo, ahora no. No practicas, digamos, eso mucho, ¿no? Lo de la nostalgia por el pasado. No, sabes que no, Pati, me pasa el contrario. A veces veo notas que produje en el pasado y digo, qué horror, ¿cómo puedo producir esas notas? Menos mal ahora creo que estoy haciendo algo un poquito mejor. Yo creo que mi vida ha sido una mejoría, aunque a veces uno tiene sus bajones. Pero uno sí, yo sí creo que el periodismo tiene hoy muchísimas más herramientas. Mira, Pati, cuando yo empecé a hacer el periodismo, que fue en los tiempos de Cristóbal Colón, cuando todavía no había internet, yo me sentaba y me tocaba, o sea, investigar quién era un fulano sin internet. ¿Cómo investigas quién es un fulano sin internet? Ya no lo sé hacer. ¿Cómo lo investigas? ¿A dónde vas? ¿A qué biblioteca? ¿A qué no? Nos tocaba ir a los archivos de los diarios, que la mitad estaba perdido, la otra mitad desleído, a mirar horas, unos librotes, a ver dónde había una noticia del fulano. O sea, la posibilidad que tenemos hoy a mano, tan fácil de investigarlo todo. ¿Quién puede decir que el periodismo pasado fue mejor? O sea, siempre ha habido excelentes periodistas en todas las épocas, genios en la narración o en el documental o lo que sea, ¿no? Pero hoy al periodismo raso le queda más fácil, definitivamente. María Teresa, ¿crees que esta nueva, digamos, realidad que estamos viviendo y que fue inesperada, está de alguna forma reconfigurando la forma en la que haremos, ya no tan en el futuro, sino ya lo estamos haciendo, ¿no? El periodismo. No sé, esta idea del miedo también, ¿crees que se quede aquí instalada entre nosotros? ¿Qué desafíos, digamos, ves tú que nos está imponiendo esta realidad para el Sí, periodismo? yo creo que tú lo debes sentir desde tu ángulo de una manera más fuerte, incluso desde el mío se siente muchísimo. A mí sí me da mucho miedo, ahí sí es cierto, me da mucha preocupación que este nuevo hallazgo de los gobiernos, de muchos gobiernos en el mundo, gobiernos incluso demócratas, pero mucho más de los autoritarios, de que porque tienen a todo el mundo con miedo, con este cuento de que nos vamos a contaminar, entonces han adquirido un poder y han concentrado un poder enorme de decirle a la gente lo que puede hacer, lo que no puede hacer, de metérsele hasta en las cosas más mínimas, qué día puede salir, qué puede comprar, qué no puede comprar, qué puede abrir, que ese poder les quede gustando, porque los gobiernos siempre que estrenan poder después no lo quieren soltar.
y que después, cuando volvamos a la realidad, estos gobiernos sientan que ellos tienen derecho a decirle a la gente lo que tiene que hacer y cómo. Y lo peor es que la gente lo empiece a aceptar. Entonces, yo entiendo que todos estamos poniendo de nuestra parte solidaridad, etcétera, para no contaminar a otras personas, etcétera, etcétera. Para darle tiempo a los gobiernos a que alisten sus sistemas de salud, todos esos cuentos. Pero también creo que el abuso de la gente en estos tiempos ha sido terrible. O sea, a la gente no le dan información, no la dejan planear su vida. Le dicen, hoy, por ejemplo, hay un aviso acá del alcalde de Barranquilla que dice que los vendedores del centro no podrán salir no sé qué días. Y que se les seguirán mandando los mercados a la casa. Y cuando uno pregunta, resulta que los mercados, hay gente que le ha llegado un mercado en 4 meses y hay gente que los mercados les están llegando saqueados. Entonces, ¿de qué me cuentas? O sea, ¿con qué clase de cara un gobernante le dice a su pueblo que por solidaridad va uno a obligar a la gente más pobre a que se muera de hambre, dizque por solidaridad? Entonces, claro, creo que aquí hay que tener mucho cuidado y la prensa tiene que sacar un espíritu más crítico y no darle miedo de que la acusen de que no está siendo patriota, de que no está ayudando. No, cuestionar, preguntar. Yo creo que aquí la prensa tiene un papel fundamental en este momento. Ya hablabas hace un momento mencionabas más bien la palabra poder, ya desde hace muchos años, algunos años, pues desde los medios pues han empezado como a pensar, a debatir sobre la pérdida de poder que los medios y los periodistas hemos ido teniendo frente a la sociedad. Y tú, María Teresa, has reflexionado bastante sobre pues, esta idea, sobre esta pérdida sobre todo de confianza y a la par pues una pérdida de prestigio, ¿no? ¿Dónde crees que dónde ubicas tú que se jodió el Perú, por usar un cliché latinoamericano, ¿no? Se jodió el periodismo, sí. Sí. Mira, yo pienso que, Pati, que no es un tema de... Yo creo que sí hay problemas de confianza y lo dicen todos los latinobarómetros, todas las mediciones muestran caídas en la confianza en la prensa. Y en parte es porque la gente no sabe bien qué viene de la prensa y le llega cantidad de basura por el internet, por el WhatsApp, y todo el mundo cree que eso es los medios. Pero si uno va a ver, eso no son los medios, son gente que está deliberadamente desinformando con razones políticas, etc. Pero hay una parte que sí me parece que es importante. Creo que los medios, sí es cierto que hay algo de los medios, de ese prestigio antiguo de los medios, del gran como baluarte de la verdad en una sociedad que se ha ido muriendo, porque precisamente se revolucionó todo y ya el medio no es un medio, no media toda la comunicación entre los poderes y la sociedad, sino que es uno más. Pero también creo que es que tenemos que aprender, y creo que ahí está la clave, a construir ese nuevo poder de los medios, no porque somos el más privilegiado y el único mediador, sino porque porque tenemos una enorme capacidad de ser transparente y de encontrarle a la sociedad respuestas a preguntas que no tiene. Si el periodismo se convierte en el que le responde a la sociedad, preguntas que se hace la sociedad, que vigila y protege esa sociedad, digamos, de abusos, y lo hace con transparencia y sin sentirse la voz cantante, sino uno que aporta, yo creo que ahí se va ganando otro prestigio muy distinto, y lo ves en muchas partes del mundo, donde nuevos medios, incluso antiguos medios repensados con este nuevo papel, vuelven a agarrar un prestigio enorme, y ahora en la crisis, en plena crisis, millones de personas están suscribiendo con esos medios porque están pensando, porque ven en esos medios un nuevo respeto. No es el respeto tradicional antiguo, pero es un respeto que es muy valioso. Y obviamente la independencia, porque parte de los medios tradicionales dejaron de ser independientes, se convirtieron en voceros o muchas veces
digamos, no tanto como voceros, pero sí empujan de alguna manera los intereses de dueños que son multi conglomerados económicos. Y a veces eso, pues obviamente les quita prestigio y credibilidad. Pero también no podemos negar que muchos periodistas y muchos medios llevan bastante mal, digamos, esta realidad de perder el poder de marcar hacia dónde va la conversación, de perder también de alguna manera el monopolio del discurso, el monopolio de decidir qué es lo importante, qué no. Ahora hay un sinfín como de voces, están las redes, es decir, los medios Total. han perdido mucha fuerza en ese sentido, ¿no? Y no todo el mundo lo procesa, digamos, en sentido positivo. Claro, yo pienso que hay un reto ahí, yo lo veo más como un desafío, que los medios de verdad tienen que volver a su raíz y no centrar su poder en ser poderoso, digamos, en que se codea con el poder, en que le pasa al teléfono, como dicen en Colombia, a los poderosos, sino que centra su poder en la capacidad de destapar, de desnudar, de contestar preguntas que la gente no sabe cómo contestar, de explicar lo que está pasando. Sí, ese periodismo tiene que estar como centrado ahí. Y yo creo que es una transición difícil de navegar. Y yo creo que también es bueno que si hay periodismo, y prensa sobre todo, pero también televisión, prensa, la que sea, que no se adapta a eso, pues que de alguna manera también muera es lo esperable. Pues, ¿no? Todos los que no se adaptan a los tiempos, ¿no? Cuando los señores que hacían carrozas y vendían carrozas de caballos, llegó el automóvil, no se adaptaron, pues se murieron, o sea, no hay nada que hacer. ¿Y crees que esa transición también va en el sentido de que el periodismo comience también a variar sus agendas? Hemos estado como mucho tiempo muy empeñados y casi obsesionados con cubrir el poder político, el poder institucional y hemos olvidado quizá también ampliar nuestra mirada y ver también las otras formas igual no tan visibles de otros poderes como el tecnológico y hemos también dejado de lado pues las agendas que ahora vemos que son muy importantes como pues, la medioambiental, la feminista. Sí, ¿Crees? que lo interesante ahí, Patti, es que todas esas agendas tienen juegos de poder. Y lo absurdo es creer que el poder solo está en el poder institucional del gobierno y es el único que cubrimos. Y en realidad, si uno se mete a hacer una historia medioambiental a fondo, en cualquiera de nuestros países hay juegos de poder durísimos y se vuelve mucho más interesante. Yo creo que es como el concepto del poder que no se puede limitar solamente a los chismes de la política y del gobierno y de quién le dijo a quién qué y quién se está peleando el poder en el centro del Estado o del Estado local o de la nación o de lo que sea. Yo creo que esas historias, ¿por qué son tan interesantes? Porque le afectan más la vida a la gente. O sea, si yo no tengo agua en mi municipio, a mí me importa más que un periodista me explique por qué es lo que está pasando, por qué no me llega el agua en mi municipio. Me parece mucho más importante para la gente eso, a saber si el gobernador es del partido Y, J o Z, o si se peleó con el del partido JHB, que es en donde muchas veces los periodistas que se sienten importantes creen que es donde debe estar su análisis, ¿no? Claro. Tú, María Teresa, has cubierto durante muchísimos años el conflicto armado en Colombia, has contado historias de víctimas, de corrupción, de los mecanismos de poder. Y digo esto porque quiero vincularlo a una idea que a mí me interesa mucho. Pera Ortín siempre la menciona y él dice que si viviéramos como en ese mundo que el periodismo refleja día con día, digamos, ese mundo de las tragedias, de las violencias, de la corrupción, ese mundo realmente sería inhabitable, ¿no? Entonces, ¿crees que los periodistas como que nos empeñamos tanto en mostrar ese mundo pues trágico y miserable cuando en realidad pues sabemos que vivimos en una realidad que es mucho más diversa, que es mucho más compleja e incluso más bella, ¿no? De lo que muchas veces reflejamos los periodistas. Esa es una crítica bien difícil de responder, porque yo creo que en parte tiene razón. Yo creo que en parte
el periodismo, digamos, de las tragedias es el más fácil, en el sentido que uno se sienta y pasa la tragedia en la esquina y ya uno no tiene mucho más que escarbar. Pero yo creo que eso pasa en todas las áreas, en la televisión, imagínate. La televisión más exitosa y la más rápida y la más fácil es la de las series, esas detectives de policías y de asesinatos y de crímenes. Y eso es lo que hay todo el día, toda hora hay 200 series de esas, porque son populares y la gente le gustan y ta, ta, ta. Y el periodismo le pasa un poco igual. Yo creo que buscar historias en sitios donde son más inesperados, pero ahí yo quisiera como pensar en que también hay un pero en eso, porque un poco es entender cuál es el papel del periodismo, no necesariamente vivir contando tragedias y lo peor de la sociedad, pero sí el papel del periodismo y por lo cual la sociedad le da un montón de privilegios a un periodista, le da acceso a un montón de sitios, le da protección especial, la ley le da protección especial, los organismos internacionales tiene todo tipo de protecciones, y eso es porque el periodista está haciendo un papel que es importante para advertir, es como el perro guardián, es el perro guardián, es el que tiene que decir que las cosas van mal. Y en ese sentido, ese es un poco su papel, le toca estar ahí diciendo que las cosas van mal. También puede decir que las cosas van bien. Y yo creo que hay mucho por hacer en eso que yo te decía de circular la innovación. Cuando alguien se inventa algo o resuelve un problema en alguna parte del mundo, es muy lindo que el periodismo te la traiga y no hay nada más agradable que leer algo de algo como funcionó en otro sitio y eso tal vez quizás nos falta, que es toda esa línea del periodismo de soluciones. Pero yo pienso que si tú vives en un país como Colombia, que me tocó a mí en el año 2002, donde están pasando 10 secuestros diarios y una masacre semanal, pues tu labor como periodista tiene que ser contar por qué está pasando eso y cómo está pasando y que la gente que está tratando de decir eso no pasa en este país, como pasó en mi país, que la mitad de los habitantes urbanos decían, eso no está pasando, eso son exageraciones. Tú pudieras decirle, esto sí está pasando, son nuestros compatriotas que les está pasando esto. Entonces, a mí me parece, yo me gasté, por ejemplo, una vez, no sé cuánto tiempo investigando el secuestro, y pude hacer el reportaje más largo que jamás me publicó la revista Semana, que fue sobre el secuestro, sobre cómo funcionaban los resortes del secuestro. Yo creo que fue uno de los pocos reportajes, yo no diría que el único, que realmente explicaba cómo se había vuelto una industria, cómo funcionaba, cómo había intermediarios, seguros, todo, se había creado toda una parafernalia. Y yo sentía que nadie estaba contando esa historia. ¿Cómo no la iba yo a contar si miles de colombianos estaban siendo afectados por eso? Y otros miles estaban yendo del país huyendo por temor al secuestro. O sea, realmente estaba destruyendo la vida de los colombianos. ¿Cómo yo no iba a hacer nada sobre ese tema? Es como que ese es mi deber ético como periodista. Tú no puedes ser un periodista en la Alemania de Hitler y contar que seguramente pasaban cosas lindas, contar las cosas lindas. O sea, te tocaba contar lo que había que contar. Ahora, esos son extremos. En otros momentos, y también es formas de contar, porque yo también con mis colegas hemos contado millones de historias maravillosas en medio de la guerra, de humanidad, de superación, de perdón, de vergüenza. Gente que entrevisté yo que había sido, digamos, guerrera y que ahora se muere de la vergüenza de haberlo sido. O sea, creo que también no es tanto el tema que tratemos, sino también con qué ángulo y cómo lo tratamos. Muy bien. Yo todavía tengo un par de ideas que quisiera compartir contigo, pero si quieres, vamos respondiendo ya algunas de las preguntas que nos están llegando. Te hago la primera. Dices que no hay nostalgia por el pasado y por el contrario resaltas las ventajas del presente, sobre todo de Internet. ¿Cómo no caer en el facilismo que genera Internet y en un periodismo simplista, facilista y sin contexto? ¿Y cómo los periodistas deben hacer uso de una herramienta como esta? Estoy totalmente de acuerdo con la premisa de quien está preguntando. Yo creo que el periodismo en Internet le hace la vida facilísima al periodista vago, digamos. Sí se puede caer en un periodismo facilista, pero eso no quiere decir que el Internet sea malo, quiere decir que lo están usando mal.
Y existen un montón de herramientas y yo les recomiendo a esta persona, por ejemplo, que visite el sitio de Bellingcat, que es uno de los grandes periodistas, digamos, centros de periodismo de investigación que está haciendo investigación en fuentes abiertas, que te van a enseñar, pero también hay muchos otros, que te van a enseñar cómo cómo usar esa gran, enorme mar de información que es el Internet para verificar, para darle mejor contexto a las historias, para verificar cada cosa que decimos, para buscar diversas fuentes, no solamente por lo que encontremos haciendo búsquedas, sino también por la cantidad de gente que podemos comunicarnos con ella, podemos preguntarle a expertos de cualquier parte del mundo. O sea, el periodismo bien hecho con estas herramientas, digamos que supera cualquier época del buen periodismo. Y yo sí creo que es un riesgo y hay que vacunarse contra ese riesgo. Muy bien. Marta Romero Moreno te pregunta, ¿esta forma de hacer periodismo ahora mediado por las TIC aporta estética y otras narrativas, pero no todo el mundo tiene acceso a ello porque no hay conectividad suficiente? ¿Estarán condenadas esas personas entonces al olvido y a la desinformación? Marta, planteas un punto fundamental. Yo cuando trabajaba en Verdad Abierta, una de las cosas que más nos preocupaba era eso, porque gran parte de nuestra audiencia eran campesinos, personas de comunidades súper apartadas o personas muy pobres en las ciudades que realmente no tenían acceso. Y nos obsesionó mucho, y eso yo creo que lo debe hacer todo periodista cuya audiencia importante sea audiencia que no tiene acceso, en pensar cómo le puede llegar. Nosotros nos inventamos cosas como las Semanas de la Verdad, lo llamábamos, con un relato que hicimos sobre las verdades del conflicto, y nos metimos en varias regiones y nos fuimos a la radio y contábamos, casi que contado, así como te estoy contando, los hallazgos de esa investigación. También sacamos impresos y los repartimos. Intentamos hacer todo lo que pudimos para que esto le llegara a la gente, digamos, que no tiene acceso a la información, pero creo que cada vez es una proporción menor. Casi que incluso las personas, esto se volvió tan indispensable que incluso personas con muy pocos recursos tienen algún plan de celular de datos donde puede tener acceso a WhatsApp. Ahora, el problema es que la única información que le llegue es información basura o falsa. Entonces ahí también los periodistas tenemos que hacer un reto gigante, y ahora nos aliamos con Mutante, con Clip y otros medios para ver si hacemos como unas brigadas informativas para llegarle a la gente por WhatsApp con buena información sobre COVID, porque nos parece que muchas de esas personas que dice Marta, que no tienen acceso a 30 horas de internet en la computadora ni nada de eso, y lo único que tienen es su WhatsApp, pueden estar muy mal informadas. Entonces, ¿cómo hacemos para llegarles con información de calidad a personas por su WhatsApp, que es lo que tienen? Bueno, te hacen llegar una pregunta que creo que es muy importante para este ciclo. ¿Cuál es el papel de las mujeres periodistas en el mejor periodismo que está por venir? Y era una de las cuestiones pendientes que estábamos dejando hacia el final, María Teresa. Pues, Pati, Clip fue fundado por 5 mujeres periodistas, una argentina, una costarricense, una brasilera, no, 2 argentinas, una costarricense, una brasilera y se me escapó una, no, esas son. Y entonces, para nosotras y nos importaba que fuera una fundación de mujeres, porque me parece que llegamos a un punto, sobre todo después del Me Too, en donde tenemos que reconocer y tenemos que asumir ese reto y esa responsabilidad. Que las mujeres ya tenemos que pasar al frente, que no podemos seguir siendo las segundas y las terceras y las cuartas y contentándonos con eso. Yo creo que las mujeres, yo he sido pionera en muchos de los cargos que he estado, pero no hice lo suficiente. O sea, yo creo que ahora las mujeres y todas las mujeres jóvenes que me están oyendo, que no se conformen con que ellas no pueden hacer y no pueden soñar y no pueden llevar su periodismo hasta donde lo quieran llevar, en el papel que sea, con la cámara de fotografía, de video, o directoras de un medio fundando otro medio, o como jefes de tecnología de otro medio.
etcétera, etcétera. O sea, yo creo que las mujeres tenemos que definitivamente deshacernos y ese es el mejor periodismo que está por venir, cuando todas las mujeres nos deshagamos de todos nuestros miedos y de todas las psicología de segundonas que nos han metido toda la vida y digamos, no, 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 nosotros podemos ser lo que queramos. Si nos gusta ser segundonas, pues que seamos, pero por decisión, no porque fue lo mejor que pudimos hacer y no aceptar. Y cuando alguien nos venga y nos diga, como me pasó a mí ya una vez, que alguien vino y me dijo que por el mismo sueldo que un hombre estaba haciendo, el mismo trabajo que me estaban ofreciendo a mí me ofrecían el 40% menos, no, 50% menos de lo que le estaban ofreciendo a él. Y esto en un nivel alto de mi carrera. Y yo dije, no, gracias, y preferí quedarme sin el trabajo. Hay que tener como la posición de decir, no, no me sirve. ¿Por qué me van a pagar a mí la mitad del salario que a ese señor? Y la respuesta fue que el señor tenía hijos en el colegio. Y yo dije, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, si fuera por la cantidad de hijos que uno tiene en el colegio, qué sé yo, de pronto mucha gente muy, muy pobre debería estar ganando 3 veces el sueldo. O sea, era realmente un machismo doloroso y ellos creían que ellos no eran machistas, que es que eso estaba bien. Pero qué tan importante también es que veamos que todas estas cosas pues están dejando de ser normales, ¿no? Y eso es gracias pues a una lucha que cada una vive como la quiere, pero que es el feminismo y que es innegable de cómo todos estos avances y estos logros no se entienden sin el feminismo, ¿no? Sí, o sea, yo me siento feliz de estar en este momento y de vivir este momento donde realmente se destaparon muchas cosas que no nos habíamos atrevido a decir muchos años. Sí, sí, un momento totalmente transformador. Bueno, ¿cómo formar, María Camila Ramírez Cañón te pregunta, ¿cómo formar audiencias o cómo lograr que dejen de consumir esos contenidos basura y mediocres para que se interesen por el valor de la información? Ese siempre ha sido un reto del periodismo, siempre, siempre el periodismo más serio, más investigado, tiene más cifras, más números, es más complejo, es más real, presenta una realidad más compleja. En cambio, si yo escribo cosas medio caricaturescas que ponen los buenos y los malos o hacen una cosa superficial y mediocre, pues es más fácil de consumir. Es un reto, pero creo que ahora tenemos más herramientas para enfrentarlo. Como yo decía, tenemos todo tipo de juegos. Voy a ponerte un ejemplo para que los inspire. Uno de los periodistas más interesantes de Rusia se inventó un jueguito para denunciar un poco la corrupción en el Congreso, pero en lugar de contar los congresistas son corruptos y bla, 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 lo que hizo fue averiguarse cuánto costaban los collares, los anillos, las carteras, todo lo que tenían las congresistas y las corbatas de los congresistas y los automóviles o lo que sea, y creó un jueguito donde aparecía la foto, el automóvil o de los aretes de la congresista y debajo decía, adivine usted cuánto costaron estos aretes, ¿no? Y uno tenía que adivinar el precio de los aretes. Y en el juego uno se daba cuenta que estos tipos tenían una cantidad de bienes costosísimos y era una manera de contarte una historia sin que fuera la historia tradicional de que el Congreso se han enriquecido, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que hay muchas maneras. El Financial Times un día hizo una obra casi que de rap, muy bonita para contar las experiencias de los conductores de Uber y la relación con la empresa y la explotación de la empresa. Y era un tipo como medio rapero entre cantando y recitando y hablando, todo basado en investigación periodística precisa. Y el tipo se cambiaba el sombrero y a ratos era el de la empresa y a ratos era el periodista, el conductor de Uber. Entonces, imagínate que si uno se junta con un grupo de teatro como medio y se inventa una cosa así, puede llegar a sacar una cosa bien entretenida que la gente te va a encantar verla y es periodismo de calidad en el sentido de que está basado en buen trabajo investigativo y buen trabajo periodístico. Así que es la creatividad y ahí pues en eso otra vez digo, las mujeres tenemos una enorme creatividad y se nos inventan y se nos ocurren millones de cosas. Entonces, María Teresa, ahora que hablas de creatividad y de
de ejemplos que son inspiradores. Compártenos algunas de esas experiencias que tú viviste cuando estuviste hace, pues más bien poco, ¿no? En la Open Society, que te tocaba como conocer proyectos de medios de comunicación independientes alrededor de todo el mundo, y sé que conoces historias de medios, de esos medios que hacen periodismo a pesar de todo, ¿no? Bueno, es que te digo que quizás la lección mayor del periodismo, la mayor lección que tuve, fue cuando fui a uno de los países del centro de Asia. Eh, y allí conocí en ese país, es que no quiero decir los nombres y eso porque yo tengo como cierto, o sea, el internet da vueltas por todos lados y no quiero poner a nadie en riesgo, pero en ese país tiene un presidente que más o menos, si uno no saca una buena noticia acerca de él todos los días en la primera página del periódico, te censura o te persigue. O sea, no solamente es que no saquen cosas malas, es que hay que sacar cosas buenas todos los días. Y este grupo periodístico en un pueblo secundario de este país empezaron a hacer periodismo independiente y a sacar información durísima. Y ellos arriesgaban, allá la penalidad es que te ponen una multa que no puedes pagar porque es un país muy pobre, entonces pues le ponen una multa absurda, entonces, o la opción es que te dan, perdón, cárcel de por vida. Entonces, los pobres periodistas que les viven poniendo multas por ser independientes, se terminan ahorrando, buscando la plata de todos los amigos, vendiendo lo que tienen, piden dinero al exterior, lo que sea, a ONGs, para pagar esas multas. Y cuando las pagan, en algunos casos, el gobierno les prohíbe volver a ser periodistas durante 20 años. No pueden ejercer la profesión de periodismo por 20 años. Entonces yo cuando vi eso, para mí fue lo más aleccionador del mundo. Yo dije, ¿cómo puede ser que hay periodistas en nuestros países que tienen unos niveles de libertad enormes, que se quejan y no hacen buen periodismo? Y incluso muchos que tienen hasta un buen sueldo, no hacen buen periodismo y lo desperdician copiando y pegando lo que dicen los gobiernos, cuando hay gente en el mundo que teniendo todo en contra, se arriesgan que los metan a la cárcel de por vida, o que les quiten la profesión de por vida, o que les paguen multas confiscatorias, les cobren multas confiscatorias, y sin embargo hacen periodismo contra todo. ¿Por qué? Porque creen en que es la única manera de defender el interés público. Y yo quiero compartir esa inspiración que me dio a mí, porque yo dije, yo no me vuelvo a quejar, no me vuelvo a quejar. Claro, hay periodistas de América Latina que tenemos muchos problemas y enfrentamos poderes corruptos y enfrentamos violencia y muchos han muerto en la causa. Pero creo que ninguno, prácticamente ninguno, se arriesga, quizás con la excepción, diría yo, de hasta cierto punto de Cuba o de Venezuela, es extremo, que llegue el punto en donde hablar o ser crítico del gobierno te lleve a que te obliguen a renunciar a tu profesión. Claro. Aprovecho esto que dices para hacerte la pregunta de Julián Felipe Carreño. Pregunta cómo ser independiente en estos tiempos. Está duro, yo sé que está muy duro. Muchos periodistas en estos tiempos, sobre todo ahora con el coronavirus, los han echado de sus trabajos. Muchos periodistas digamos, los medios de comunicación están pasando la negra porque la publicidad se fue al suelo. De alguna manera, la crisis del cambio de modelo de negocio digamos, del tradicional a lo digital, con la fragmentación de la publicidad, etcétera, que iba muy lento, con el coronavirus se aceleró a tiempo, a velocidad luz, y entonces muchos medios no van a sobrevivir, y eso quiere decir que muchos periodistas no van a tener ingresos. Entonces, son tiempos muy duros. Mi única consejo, digamos, es que en lo posible los periodistas traten de aprender lo más que puedan algún tipo de habilidad especializada. Ahorita en este momento hay muchísimos seminarios, talleres, páginas web donde la gente puede aprender cosas especializadas que tiene que ver con el fact-checking, que tiene que ver con la investigación en fuentes abiertas, que tiene que ver con el manejo de data y todo el procesamiento de datos.
traten de buscarse una especialidad y eso les va a permitir y les va a facilitar encontrar otro trabajo. Ahora, la otra posibilidad es juntarse muchos y tratar de servir a su comunidad. Si ustedes viven en una ciudad no tan grande, montar su comunidad y tratar de empezar a crear un medio cooperativo, un medio en donde también participe el público. La Diaria de Uruguay empezó así y hoy en día es el segundo periódico del país y no tiene sino como 15 años de fundado. Y empezó así un grupo de, ni siquiera periodistas, casi que lectores. Dijeron, no nos están dando los medios lo que nos gusta. Y crearon ese periódico con una cooperativa. Y en Argentina hay muchos que están creando también periódicos con cooperativas. Entonces, esa puede ser otra solución, crear una cooperativa. Es duro, es difícil, la van a pasar negra. Los primeros meses y los primeros años de un medio que empieza son duros. Nosotros en Clip estamos en ese momento, ahorita en ese momento. Y es difícil, nosotros mismos estamos buscando recursos, no sabemos hasta cuándo nos alcancen los que nos han dado generosamente algunos organizaciones filantrópicas y nosotros mismos, nuestros propios miembros que han hecho pequeñas donaciones. Ahí estamos, pero yo creo que el periodismo le toca buscar aliarse para salir adelante. María Teresa, te preguntan que si qué piensas sobre el scratch, ese recurso de denuncia y reclamo directo de algunas periodistas que se ha venido discutiendo. Bueno, más bien que algunas periodistas han venido discutiendo, perdón. No sé bien a qué exactamente se refiere, si es al scratch por razones de acoso sexual o ese tipo de cosas, de hacer público el nombre de alguien que varias personas la han denunciado. Yo no creo en los linchamientos, los scratches me suenan mucho a linchamientos. Yo sé que hay militantes feministas que creen en eso y les respeto su posición, pero yo creo que el papel del periodista no es ese. El papel del periodista es investigar, investigar y verificar y sobre todo ponerse en los zapatos de quien estamos denunciando, no importa qué clase de criminal sea. El periodismo tiene que tener una razón de ser ética y no se puede salir de ahí, porque si no, no nos diferenciamos en nada de cualquier otra persona que viene con una agenda ya premarcada antes de investigar nada. Yo creo que el periodista tiene que salir con mente abierta y reportear contra sus propios prejuicios. Eso me lo enseñó mi maestro Miguel Ángel Bastenier, maestro de la Fundación Gabo muchísimos años. Y él me dijo, hay que reportear contra los prejuicios. Y eso sí, es una de las normas del periodismo que no ha cambiado. Es igualita todavía hoy con tecnología, con cambios, con todo. Entonces yo creo que dejarle digamos, si es a eso a lo que se refiere. También se habla de scratches contra políticos corruptos en Argentina. También me parece que es una reacción, una movilización ciudadana totalmente válida en Argentina o en donde quiera que se haya hecho esto por activistas, pero que el periodismo lo que tiene que hacer es demostrarlo. Los periodistas que arrancaron el Me Too con este personaje del cine, productor de cine americano, fueron periodistas que duraron meses investigándolo. Harvey Weinstein. Duraron meses investigándolo, no se dedicaron a escracharlo y a insultarlo, sino que se dedicaron a probar y a conseguir los testimonios hasta que lograron demostrar que ahí había sucedido algo, una gran injusticia. Eso creo que ese es el papel del periodismo. Pues, María Teresa, nada, solo agradecerte estos minutos que han sido deliciosos. La verdad, escucharte siempre es inspirador. Así que por mi parte nada más eso, agradecerte tu tiempo, la generosidad también de compartir tu experiencia conmigo y obviamente con toda la gente que nos está escuchando y viendo. Y quedarnos con esta idea de este mejor periodismo que está por venir, que ojalá y sea un periodismo de colaboración, de alianza, un periodismo que esté plagado de mujeres a la cabeza de proyectos, un periodismo que experimente, que sea multidisciplinar. Así que, pues, muchísimas gracias, María. Y un periodismo, Pati, gracias a ti, y un periodismo divertido, un periodismo
que la gente se pueda gozar haciendo lo que está haciendo, sufrir también, que no creas que también sufro, pero es muy importante eso, un periodismo que esté lleno de alegría, que esté lleno de energía, de solidaridad, de logros colectivos. Los logros compartidos son 1000 veces mejores. Así que muchísimas gracias a todos y todas que están del otro lado de la pantalla por escucharnos. Nos vemos. Gracias, Pati. Gracias a todos por escucharnos y a los que nos